¿Qué tal, amigos? Hoy voy a comentar con ustedes este viernes un tema ligerito. Vamos a hablar de algo que, vamos a decir, de manera normal no le damos importancia. Sin embargo, de que la tiene este tema, la tiene. Voy a hablar hoy, partiendo de la base de que tenemos a tres probables victoriosos este 1 de julio en relación con la presidencia de la República, vamos a hablar de algo que me parece fundamental en la gobernación: las ideas del gobernante. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no sé si usted sea católico, o sea creyente, cristiano o cristiano católico, perdón, o cristiano no católico. ¿Le parece a usted de poca importancia que prácticamente en estos 2 milenios el mundo haya construido culturalmente una visión del mundo basado en las ideas de Jesús, que fueron recopiladas por alguien, armadas y puestas, etcétera, lo que usted guste y mande? Pero al final de cuentas, lo que ha conformado la visión en el occidente, en lo que se refiere a ciertos valores, ciertas conductas, incluso el desarrollo al principio de, no sé, de las artes, parte de la ciencia, etcétera, se debe a las ideas. Hoy en el mundo hay una gran discusión en relación con ¿cuál fue el elemento fundamental para el surgimiento del capitalismo o su consolidación y posterior fortalecimiento y difusión en el mundo? Si fueron las instituciones o las ideas. Ideas de libertad individual, de respeto a la propiedad, etc. Y la discusión es una discusión interesante. Incluso desde el punto de vista teórico o histórico, es una discusión muy rica, muy importante. Recientemente estuvo en México, quizá quien sea hoy el estudioso más importante del tema de las ideas en cuanto se refiere al crecimiento y fortalecimiento del capitalismo. La doctora Deirdre McCloskey, una gran personalidad, no solo en el campo de la historia de la economía, historia de las ideas, sino también en cuestiones como la música, por ejemplo. Es una gran, pudiéramos decir, divulgadora de la ciencia económica o de la economía, y recientemente estuvo en México. Incluso el Fondo de Cultura Económica acaba de editar, de aparecer en español, uno de los 3 libros que conforman una gran trilogía que tiene que ver esencialmente con esto que le menciono, de las ideas y su papel en el surgimiento o fortalecimiento del capitalismo y su difusión en el mundo. Le menciono esto de las ideas por lo que considero central en la gobernación que llevarían a cabo de ganar o Anaya, o Meade o López. Y una vez más vayamos a lo fácil. Las ideas de López en materia económica son, por decirlo suave y respetuosamente, son arcaicas. Algunas personas utilizarán otro adjetivo, acedas, otros caducas, pero al final de cuentas son ideas que yacen hoy en el basurero de la historia. La visión de López en materia económica, las ideas que tiene respecto al crecimiento, a las causas del crecimiento económico, datan en el mejor de los casos de los años 70 del siglo XX, del siglo pasado. Sus ideas en relación con el campo, en relación con la globalidad, la interdependencia económica, la apertura de las economías, el fortalecimiento del capitalismo en una sociedad, en una economía abierta, etc., son ideas, repito, por decirlo menos, caducas. Eliminemos, pues, a López. Y nos quedan 2 otra vez. Nos queda por un lado Anaya y nos queda Meade
por el otro. Si bien los dos comparten esencialmente lo mismo, es decir, ideas de apertura, de interdependencia, ideas de respetar la libertad individual, respetar los derechos de propiedad, estimular desde la parte de la gobernación la iniciativa individual, etc., hay diferencias, hay matices, y esta tiene que ver con el futuro. En el caso de Mead, hay un lastre que lleva cual si fuera el pípila, que es su partido, perdón, no su partido, el partido que decidió apoyarlo. Mead ha dado una y otra vez pruebas de que no comulga con el PRI. Yo soy simpatizante, pero yo soy ciudadano, y ciudadano para acá, y ciudadano para allá, y de alguna manera él, vamos a decir, los ve así un poco de fuchi, no voy a decir que sea un desprecio abierto, pero como que no se lleva bien. Yo no concibo, por ejemplo, que Mead pueda hacer migas o una buena relación con, quién sé yo, el senador Romero de Champs, por ejemplo, la señora Beatriz Paredes en cuanto a la visión del campo. No sé, algún dirigente obrero que tiene 85 años en cuanto a la necesaria y obligada liberación de los mercados laborales, y así sucesivamente. A mí, pues, lleva esa carga de oprobio, dirían algunos, pero de desprestigio, de corrupción, de mentalidad atrasada, de apegarse a una serie de ideas que datan en algunos casos de hace 100 años, de la Constitución de 1917, por ejemplo, en el caso del campo, el ejido, límites a la propiedad privada en el campo, etcétera, etcétera. Entonces, volteemos ahora a ver las ideas de Anaya. Sin duda, Anaya comparte, decía hace un momento, esas ideas de libertad individual, de innovación, de respeto a los derechos de propiedad, de una cultura de la legalidad, que también los defiende y los entiende y acepta Mead. Sin embargo, la diferencia aquí es el futuro. Mientras Mead va por esos caminos de Dios con una lápida más pesada y más grande que la que cargó el pípila en aquella epopeya que, según algunos libros de historia que coordinó hace algunos años el doctor Héctor Aguilar Camín y su equipo, eran mentiras lo del pípila, pero al final de cuentas creo que una buena parte de los mexicanos nos educamos a edad temprana con esa gesta heroica del pípila, cuando prende fuego a la puerta principal de la Alhóndiga de Granaditas, etcétera, etcétera. Esa lápida es la que lleva a mí. Por más intentos que hace, no puede quitársela de la espalda. En el momento en que ya va resbalando de repente le arman un acto agrario donde aparece la señora Paredes como organizadora del acto. Ya se amoló el asunto. Y luego por acá un dirigente obrero y por allá un senador, ya sabe usted cómo son esas cosas. Esas ataduras no las tiene Anaya. Anaya tiene una visión para algunos medio loca, muy avanzada, que quiere hacerlo todo con la tecnología. Es probable que quiera hacerlo todo con la tecnología. El problema es que la realidad de este país pronto lo ubicará en el lugar que debe estar, tanto él como la tecnología. Pero lo que no podemos dejar de reconocer es que Anaya lo ha dicho una y otra vez públicamente, que en los próximos 15 o 20 años habrá un conjunto de tecnologías disruptivas que vendrán a sacudir la forma como nos trasladamos, la forma como trabajamos, la forma como nos comunicamos, incluso como consecuencia de los avances tecnológicos. En ese sentido, pues, creo que si tomamos frente a la gobernación el futuro, Anaya es indiscutiblemente, desde mi personal punto de vista, el que está más avanzado, el que lo conoce mejor, que lo ha intentado entender para traducirlo a las condiciones reales de este país. Porque si bien en las ciudades, en las zonas urbanas, podemos ver nosotros signos más que evidentes de modernidad. Sin embargo, a los 4 o 5 kilómetros o quizá menos de esa ciudad,
encontramos a veces el siglo XIX o incluso el siglo XVI o el siglo XVII en materia de avances tecnológicos. Pero al final de cuentas, lo que importa es que el gobernante tenga puestos los ojos en ese futuro y busque cómo popularizarlo, cómo tropicalizarlo acorde con las condiciones reales de México. Pero repito, la diferencia es el futuro. Y frente a eso, López no tiene absolutamente nada que hacer. Él vive en el antepasado, o el pasado en el mejor de los casos. Y Meade lleva una carga, un lastre, que le impedirían ciertos cambios, ciertas medidas. ¿Por qué? Porque lo rodean puros personajes de pasado y antepasado. En ese sentido, pues, en cuanto a las ideas en la gobernación se refiere, ideas de avanzada, ideas de modernidad, otra vez, Anaya es el personaje. ¿Cuál es su opinión? Posiblemente difiera de la mía, pero es de respetarse ambas. Al final de cuentas, analícelas, evalúelas y tome la decisión correcta este 1 de julio. Muchas gracias y lo espero el domingo en 2 días con la videocápsula semanal. Muchas gracias y nos vemos el domingo.